Muy buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecer al Instituto de Ingenieros de Minas por permitirnos participar en este encuentro de tecnología e innovación. La conferencia que tenemos para el día de hoy se titula 6 años de operación del proceso Ice Melt en la fundición de hilo y los estándares de calidad de aire en el Perú, así como su efecto en las operaciones metalúrgicas de Estado del Perú. En hilo, nosotros tenemos 2 operaciones metalúrgicas importantes. Una de ellas es la fundición que está ubicada al norte del puerto de Hilo y la refinería. Asimismo, tenemos operaciones portuarias y tenemos todo un sistema de ferrocarril que nos conecta con las operaciones de Toquepala y Cuajone. Vamos a dar una breve explicación del desarrollo histórico del área de hilo con la finalidad de poder centrarnos en los ECAs o los estándares de calidad de aire que están rigiendo en este momento. Iniciamos nuestra operación de fundición en el año de 1960 y la refinería en el año 75. Uno de los primeros proyectos ambientales que tuvimos fue en el año 95, el arranque de la planta de ácido 1, la planta de oxígeno y el convertidor modificado Teniente. En el año 98 expandimos la planta de ácido número 1 con la finalidad de poder capturar alrededor del 33% de las emisiones de CO2. En el año 2004 iniciamos la modernización de la fundición como parte del PAMA de Estado del Perú. En el 2006 arrancamos la planta de ánodos en fundición, que es parte de la modernización de la fundición, para finalmente el 2007 arrancar el nuevo horno Ice Melt. Les pedimos que tomen en cuenta esta fecha, el año 2007, año que arrancamos el Ice Melt, que nos llevó a la inversión más grande, a la inversión ambiental más grande en el país. Los objetivos del proyecto de modernización de la fundición fueron tener una capacidad suficiente para procesar el 100% de los concentrados de Estado del Perú. El cambio tecnológico es el proceso Ice Melt, que es la fusión instantánea en baño. Y el objetivo más importante, cumplir con los límites máximos permisibles para no exceder los estándares ambientales establecidos en el PAMA. ¿Cuál es el compromiso que asumimos al hacer la modernización de la fundición? El objetivo fue cumplir con la resolución ministerial número 315 del año 96, que establecía los niveles máximos permisibles de emisiones de gases y partículas para las actividades minero-metalúrgicas. En este cuadro se muestra cuáles son los límites que deben cumplirse. Están basados en la cantidad de azufre que ingresa al proceso en las operaciones minero-metalúrgicas. En el caso de hilo, el ingreso es mucho mayor a 1.500 toneladas por día. Para eso, la emisión máxima de azufre se establece en base a la fórmula que se presenta y en el caso nuestro, el nivel de captura, de acuerdo a esta ley, debería ser de 92%. La captura real de la fundición modernizada es 95%. Eso significa que excedemos lo que nos está exigiendo la norma para la modernización de la fundición de hilo. Este es un diagrama general de flujo para que podamos entender en qué consiste la fundición de hilo. Tenemos un área de recepción de minerales, dentro de ellos los concentrados, fundentes, para poder formar las camas de concentrado, donde hacemos las mezclas necesarias para poder tratarlas y fundirlas. La parte central de la fundición es el horno Ice Melt. En una presentación anterior vieron un diagrama que explica cómo es este proceso. Básicamente lo que hacemos en el horno Ice Melt es fundir el concentrado a alta temperatura utilizando
oxígeno y usando el azufre como combustible. Este azufre sale como gases que van a ser limpiados, van a ser enfriados en un caldero, limpiados en un precipitador electrostático para posteriormente ser transformados en ácido sulfúrico. El material fundido va a ser separado en mata y escoria y la mata va a entrar a los convertidores, va a ser tratada mediante un proceso autógeno para convertirse finalmente en cobre blister para luego ser refinado como ánodos de cobre. Estos ánodos de cobre son moldeados y van a ser enviados a la refinería de Sao del Perú. Actualmente la capacidad total de la fundición de diseño es de 1.200.000 toneladas y nuestra refinería está produciendo alrededor de 280.000 toneladas de cátodos. La evolución de los ECAs en el Perú ha sido de la siguiente manera. En el año 96 se establece los niveles máximos permisibles de emisiones de gases y partículas en las actividades minero-metalúrgicas. Asimismo, existe el Decreto Supremo 074, que es el reglamento de los estándares nacionales de calidad de aire. El primero establece que el contenido de SO2 debe tener una concentración promedia de 24 horas de 572 microgramos por metro cúbico y el promedio anual de 172. En cambio, el segundo, que es del año 2001, ya disminuye a 365 microgramos por metro cúbico el promedio de 24 horas y el anual a 80 microgramos por metro cúbico. Es necesario tener presente este dato de 80, que es el promedio anual, porque posteriormente va a mencionarlo el ingeniero Darío Oviedo. En el año 2008 se da el Decreto Supremo 003, que es el que está actualmente vigente. Establece una concentración promedio de 24 horas de 80 microgramos metro cúbico. Esta se inicia el año 2009 y la concentración de promedio de 24 horas debe bajar a 20 microgramos por metro cúbico en el 2014. Podemos notar acá que estos 80 microgramos se dan en el año 2009, 2 años después de iniciada la fundición modernizada. Asimismo, dentro de este decreto supremo también se establece que se van a dar las normas complementarias que posteriormente se dieron en muchos años después. ¿Qué ocurrió? Cuando nosotros iniciamos nuestra operación de la fundición, como mencionamos, la diseñamos para cumplir los 365 microgramos por metro cúbico que se establecía en ese momento. Al cambiar a 80 tuvimos que cortar la producción con la finalidad de poder cumplir a partir del año 2009. En este cuadro se muestra cómo ha ido la fusión de concentrados en los últimos años a partir de la modernización de la fundición. Como pueden ver, normalmente estamos llegando alrededor de 1.100.000 toneladas y en algunos años menos tonelaje fundido. Esto es debido a que tenemos reparaciones cada 2 años y también el efecto de los cortes ambientales. Las pérdidas de producción debidas a estos cortes ambientales se dan en este cuadro. Básicamente podemos ver cómo ha ido incrementando en los años. Y en el año 2013 ya tenemos más de 17.845 toneladas de pérdida de producción equivalente en cátodos. Este es un gráfico que nos muestra cómo fue la calidad de aire antes de la modernización de la fundición. Luego, cuando modernizamos, pueden ver cómo ha ido bajando el contenido o los microgramos por metro cúbico en la ciudad de Hilo, y esta es la del año 2012, donde se muestra también en una raya roja que estamos cumpliendo con los 80 microgramos por metro cúbico.
y esta es la del año 2013, donde tuvimos mayores cortes ambientales y donde podemos ver de que en algunos momentos hemos sobrepasado los 80 microgramos por metro cúbico debido a las condiciones meteorológicas adversas. A continuación voy a dejarles a ustedes con el ingeniero Darío Oviedo, quien va a ver en más detalle el tema de los estándares de calidad de aire. Bueno, muchas gracias, William. Muy buenas tardes. También por mi parte, el agradecimiento a los organizadores de Perumín, esta 31ª Convención Minera. Muchas gracias por su atención y por estar aquí. Voy a avanzar un poco rápido, dado el tiempo. Básicamente, lo que muestra la figura es la norma dada en el año 2001, el ECA, el Estándar de Calidad Ambiental del Aire, es decir, el valor que tiene que cumplirse en la ciudad. En la ciudad se acumulan los gases producto de las emisiones del parque automotor, de las empresas pesqueras, mineras, las industrias, etcétera. Debido a los vientos, todas estas emisiones se juntan en algún momento en la ciudad, y en la ciudad es donde se miden los ECAs, los estándares de calidad ambiental. Entonces, el Perú adoptó esta norma en el año 2001 en comparación a la norma que tenía la EPA de Estados Unidos en ese entonces y muchos países del mundo. Posteriormente, en el 2008, sale una nueva normatividad bajando el estándar de 365 a 80 a partir del 2009. Sin embargo, como explicó el ingeniero William Torres, la mayor parte de los días no tenemos inconvenientes en cumplir esa norma de 80, pero debido a los factores meteorológicos, los vientos, la capa de inversión térmica, la estabilidad atmosférica, etcétera, provoca que algunos días las emisiones se acumulen en la ciudad y se incrementen estos valores. En Arequipa somos testigos de haber visto este fenómeno muchas veces cuando subimos a la parte alta de Selva Alegre, Mariano Melgar, vemos los gases acumulados en la ciudad, entonces efectos de inversión térmica que se acumulan las emisiones. Entonces, una diferencia importante que hay que tomar en cuenta es el valor diario, 1 de enero, 2 de enero, etcétera, hasta el 31 de diciembre. Todos los días debe cumplirse ese valor. Y hay otro valor importante que hay que tomar en cuenta, es el valor promedio anual, es decir, el promedio de todo el año. El valor promedio anual del 2013 ha estado en 28 hasta el 31 de agosto microgramos por metro cúbico. Acá quisiera explicarles y quisiera pedirles un poco de su atención para ponernos en el contexto mundial. ¿Cómo estamos con la normatividad ambiental en el Perú? ¿Están bien las normas? ¿Estamos mal? ¿Estamos de pronto queriendo ser demasiado optimistas? Entonces, hemos colocado y hemos hecho un barrido a la normatividad ambiental del mundo, los principales países. Y hemos visto que el estándar diario, estamos hablando del 24 horas, olvidémonos del anual por un momento, del estándar que debe cumplirse todos los días. Por ejemplo, en Estados Unidos ha estado en 365. Estados Unidos está cambiando su estándar desde el 2010, están yéndose a un estándar de menor plazo. Sin embargo, en algunos estados todavía es vigente, hasta que se implementen unos planes de adecuamiento. En Brasil, si ustedes ingresan a la página del Ministerio de Brasil, van a encontrar que tienen ellos un estándar de 365, del mismo modo en México, 341, Canadá, 301, Chile, 250, Australia, 210, la Unión Europea, conocido como los países más ecologistas del mundo, han establecido su estándar diario en 125. Y Japón es el país que actualmente tiene el estándar más estricto del mundo, igual a 105, valor promedio 24 horas. Sin embargo, ¿qué pasó en nuestro país? Anduvimos bien hasta el año 2001, estableciendo un valor de 365. Lo prudente era reducir este valor gradualmente, pero vemos que se ha dictado una norma en el año 2008, estableciendo un ECA de 80 a partir de 2009, y ese valor de 80 resulta que es el más estricto del mundo, no lo tiene ni Japón ni la Unión Europea. Y ahí estamos teniendo problemas. Y lo más complicado es que la misma norma establece que a partir del 2014, es decir, de acá a unos meses, ese valor va a bajar a 20 microgramos por metro cúbico. Entonces, a partir de 2008, hemos estado haciendo una serie de preguntas y cuestionamientos a los miembros y representantes del Ministerio del Ambiente,
les hemos preguntado qué está pasando en el Perú, por qué esos valores y a qué obedecen. No hemos tenido respuestas satisfactorias hasta el momento. Sin embargo, hemos ido un poco más allá y hemos ido investigando cuáles son las consideraciones que los países usan para establecer los ECAs. En el caso de Hilo, como se explicó, la fundición fue modernizada con una inversión más o menos de 580 millones de dólares y para todo el PAMA se ha invertido alrededor de 700 millones de dólares. Sauder invirtió 700 millones de dólares para modernizar todas sus operaciones y hacerlas adecuadas a la normatividad ambiental, para cumplir con este valor de 365. Esto fue hecho en el 2007. Los nuevos ECAs que han salido en el 2008, estableciendo el valor de 80, se han publicado en agosto del 2008 para entrar en vigencia en enero del 2009, es decir, en 4 meses. O sea, realmente nos llama la atención cómo en 4 meses queremos bajar de un valor de 365 a 80 y sin haberse aún dictado unas normas complementarias que este decreto supremo establecía en su artículo 2. El artículo 2 de este decreto supremo decía que el Ministerio del Ambiente dictaría unas normas para ver cómo nos adecuábamos a estos valores tan estrictos. Sin embargo, las normas no se dieron, sino recién hasta hace poco, que vamos a conversar un poco más adelante. También hemos visto que no hay o no se ha verificado cuál es el cumplimiento de los estándares en otras ciudades. El decreto supremo del año 2001 estableció 13 ciudades en el Perú donde debía llegarse a 365. Una de esas ciudades fue Hilo, la otra fue Arequipa, La Oroya, Chimbote, Piura, etc. 13 ciudades que se identificaron y que se hicieron planes para cumplir el valor de 365. En el caso de Hilo hemos cumplido, como ustedes han visto en los gráficos, hemos cumplido con ese valor de 365, pero no se sabe qué está pasando en las otras ciudades. ¿Por qué? Porque no hay datos, no hay monitoreos. Lo que creemos que ha pasado en el Ministerio del Ambiente es que el MINAM ha tomado un valor guía de la OMS. La OMS es la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud da valores guías, es decir, valores ideales para ser alcanzados en un número de años determinado y llegar a esos valores guías. Esos valores guías, ¿qué indican en la OMS? Vamos a ver a continuación. Normalmente los países, antes de establecer los ECAs, siempre hacen un análisis beneficio-costo. ¿Qué significa esto? Yo quiero implementar como país un ECA igual a 0, entonces tengo que ser bien claro en determinar cuál va a ser el beneficio para el país y a qué costo vamos a llegar a ese valor. Entonces no existe ese análisis costo-beneficio que se haya hecho, al menos no lo hemos evidenciado. Para establecer los ECAs también tiene que hacerse un diagnóstico de qué tan eficaz fue la aplicación de los anteriores y esto debe ir acompañado con un análisis de riesgo, es decir, cuál es el riesgo de establecer estas normas tan estrictas. Para establecer cualquier ECA hay que tomar como base la información local, es decir, por ejemplo, nuestro parque automotor es muy antiguo, nuestro parque automotor emite bastante particulado y CO2 y y monóxido de carbono y NOx. Entonces tenemos que saber cuál es nuestra realidad como país. Y vemos que estos ECAs que se han publicado en el 2008 no han contemplado toda esta metodología y todo este proceso. ¿Y qué dice las guías de la OMS? La OMS dice que cada país debe establecer sus normas de calidad ambiental, lo cual estamos de acuerdo. ¿Para qué? Para proteger la salud pública, por lo que son un componente importante en las políticas de desarrollo de cada país, de cada ciudad. También dice la OMS que las normas nacionales varían en función del enfoque adoptado con el fin de equilibrar, es muy importante el término que usa la OMS, equilibrar los riesgos para la salud, la viabilidad tecnológica y los aspectos económicos y otros factores políticos y sociales. En otras palabras, la OMS nos habla del desarrollo sostenible, economía, medio ambiente y sociedad. Hay que ver, como lo dice la propia OMS, si como país estamos en capacidad de poder llegar a esos valores. Lo otro que dice que la OMS es lo siguiente: dado que esta guía que han publicado en 2005 puede resultar para algunos países bastante difícil de cumplir,
como lo estamos viendo, ellos recomiendan un proceso escalonado con objetivos intermedios y publican un cuadro que es el siguiente. La OMS indica que los países deberían adoptar como primer objetivo intermedio un valor de 125. Si fuera para nuestro país, entonces lo prudente hubiera sido irnos de 365 a 125. Hubiera sido lo prudente siguiendo las normas de la OMS. Una vez que se verifique el valor de 125, entonces el siguiente objetivo intermedio debería ser ir a un valor de 50 microgramos por metro cúbico. Y finalmente, si logramos esa meta de 50, el último paso debería ser llegar a 20. Pero ya vemos que la norma que han sacado en el Ministerio del Ambiente, de frente nos estamos yendo a 20 sin haber dado los pasos previos, lo cual realmente es de mucha preocupación. ¿Qué está pasando en otras ciudades? Hemos hecho un recorrido y barrido de información. Esto lo voy a pasar rápido debido al tiempo, para no cansarlos. Entonces, fíjense, después de haber salido la norma en el 2008, en la ciudad de Chimbote, durante algunos días de monitoreo que se han hecho, este es el valor de 80, la línea roja, y cuántos días se han excedido el valor de 80. Entonces, hay muchas ciudades en el Perú que están así, que no están cumpliendo ese valor o alcanzando ese valor de 80. Arequipa, del mismo modo, fíjense, valores que sobrepasan el valor de 80, y básicamente, ¿cuál es la fuente en Arequipa? El parque automotor. El parque automotor es el principal emisor, digamos, de emisiones de CO2. ¿Y qué pasaría a partir de 2014 si quisiéramos bajar este estándar a 20? Pues el gráfico habla por sí mismo, ¿no? Estamos excediendo constantemente, y ese es un problema de varias ciudades en el Perú. Entonces, debido a estas inconsistencias, hemos tenido reuniones con el Ministerio del Ambiente y sus técnicos, y ellos manifestaron que iban a sacar unas normas complementarias. Y estas normas complementarias, una de ellas salió en junio del 2013, recientemente, disponiendo lo siguiente. Primero le dijimos al Ministerio, hay muchas ciudades en el Perú que no cumplen con 80 ni menos con 20. ¿Cómo vamos a llegar a esos valores tan estrictos? Entonces el Ministerio saca esta norma complementaria y dice lo siguiente: aquellas ciudades en las que se cumpla el valor de 20, bueno, que se hagan las acciones para que se siga cumpliendo 20. Aquellas ciudades donde los valores estén encima de 20, se van a hacer planes de adecuamiento para ver cómo se llega a 20. Entonces, para eso cada ciudad se reunirá y va a ver cómo le hace para llegar a 20. Básicamente eso es lo que dice la norma. Pero hemos visto que esta norma no resuelve el problema de fondo, es más, es una norma temporal. Es una norma temporal, y lo que nos preocupa de esta norma es lo siguiente, que no es clara en cuanto a los objetivos. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de las ciudades? Como el caso de Hilo, donde algunos días se sobrepasa el valor de 80 y de 20. En los planes de mejora que está proponiendo esta norma, ¿cumplir con 80 o cumplir con 20? No se es clara, esta norma no es clara. De acuerdo a lo que declara el MINAN a través de sus representantes, el objetivo sería que las ciudades como Arequipa, Hilo, La Oroya deberían cumplir con 80. Sin embargo, la norma, si ustedes la leen, da a entender que se debería cumplir con 20. Es una cosa que preocupa. Lo otro que preocupa en la norma es el tema de los procedimientos administrativos sancionadores. La norma menciona que en tanto se culmine con la implementación de esos planes de mejora para llegar a estos valores, se va a mantener vigente el valor de 80 para todos sus efectos, incluidos los procesos administrativos sancionadores. Entonces, la pregunta es, ¿las empresas van a ser sancionadas, multadas, paralizadas y finalmente cerradas? Es otra de las grandes preocupaciones que tenemos como sector y que las hemos transmitido al Ministerio. En julio, debido a estas discusiones que hicimos algunos miembros del sector productivo, el Ministerio sacó una nueva norma. Esta es una resolución ministerial, la 205, en la que establece que solo en el Perú hay tres ciudades en el Perú donde se excede el valor de 20. Y estas ciudades son Hilo, Arequipa y Loroya. Es decir, con esta resolución ministerial ya el Ministerio del Ambiente le ha dado nombre propio al problema. Es decir, solamente Hilo, Arequipa y Loroya hay días que se excede el valor de 20. Sin embargo, viendo la información
del propio Estado, vemos, por ejemplo, en el 2013, en Lima, la estación de Campo de Marte Santa Anita, prácticamente todos los días se está por encima de 40 microgramos por metro cúbico. Entonces, no es correcta la afirmación de que solamente Arequipa, Hilo y Loroya exceden 20. Fíjense acá, Santa Anita, Ate, vamos a pasar rápido, Tacna, hay valores que por demás exceden el valor de 20 microgramos y este es un monitoreo temporal que se hace en una semana. Otra de las deficiencias que tenemos en el país es que no monitoreamos de manera representativa, no tenemos un monitoreo continuo. Los monitoreos que hay son temporales, se monitorea 5 o 7 días y eso se hace extensivo, se extrapola para todo el año, lo cual no es realista. El otro tema, en cuanto a Lima, es el Agustino. Por ejemplo, una estación de Hipólito Unanue, este es promedio mensual, inclusive los promedios mensuales son valores menores, se tiene valores de hasta 114 microgramos por metro cúbico en Lima, el año 2013. Entonces, esto contradice a lo que declaran las autoridades del Ministerio, que solamente Arequipa, Hilo y Loroya. Y estos datos son frescos, agosto de 2013, publicados por el CENAMI en Lima. Por ejemplo, la estación que tenemos en Villa María del Triunfo, la barra roja, Santa Anita y Campo, estación Aten. Fíjense, la estación Villa María del Triunfo, se llega a valores de 93 y hasta 116, valores publicados en la página del CENAMI. Entonces, hay una contradicción en lo que se afirma verbalmente respecto a lo que es la realidad. Y vamos rápidamente ya terminando con el tema del ECA anual. En la norma del año 2001 se establecía que el valor del ECA anual debía ser 80 y el diario 365. El valor de ECA anual promedia el valor de los 365 días del año y en el caso del Callao, bueno, se ha estado por debajo de 80, pero el problema de Lima Centro, por ejemplo, sí se ha tenido valores del promedio anual que han llegado hasta 120, encima de 100, etcétera. En el caso de Hilo, que sí hemos venido monitoreando desde el año 95-96, todos los días monitoreamos la calidad del aire, esta ha sido la historia. Antes de la modernización de la fundición, los valores oscilaban entre 100, 105, 71, 102. ¿Por qué hay esta diferencia de valores? Porque la meteorología cada año es distinta, los vientos cambian, hay fenómenos del Niño que cambian el clima, etcétera. Entonces, hemos tenido estos valores anuales y fíjense que con la modernización de la fundición que entró el año 2007, cómo ha mejorado la calidad del aire en Hilo, estando con valores de promedios anuales entre 25, 16 y 11. Es decir, tenemos una buena calidad del aire en términos de concentración anual, como lo tienen muchos países del mundo. Emisiones de óxido de azufre, me quedan 2 láminas. Esta es una gráfica que muestra quién emite más óxidos de azufre a la atmósfera y quién emite menos a nivel nacional. Fíjense, el sector transporte, desde el 95, estos son datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, cómo año a año se han venido incrementando las emisiones y se vienen incrementando las emisiones del sector transporte. Hay un incremento de las emisiones del sector transporte. En ese entonces, el sector minero metalúrgico, que son las barras azules, era el tercer emisor en óxidos de azufre a la atmósfera y el segundo era el sector industria. El sector minero metalúrgico, debido a la aplicación de los PAMAS y los proyectos de modernización que se han hecho en sus diferentes instalaciones, año a año viene reduciendo sus emisiones de óxido de azufre a la atmósfera. Y actualmente ha pasado a ser el 4º lugar en emisor de óxidos de azufre. Entonces, una imagen que nos indica realmente dónde hay que atacar el problema, dónde están las mayores emisiones de CO2 a la atmósfera. ¿Por qué tenemos esas emisiones? Porque está creciendo el parque automotor, porque durante la década del 90 hasta hace pocos años hemos venido importando vehículos de Japón, vehículos de segunda, vehículos que emiten bastantes emisiones y Japón obviamente ha ido limpiando su país de esos vehículos y por eso Japón tiene un estándar mucho más bajo y un objetivo de 105. Entonces hay que entender cuál es la realidad del Perú,
cuál es la realidad de nuestro país y cómo debemos tomar las políticas respecto al tema ambiental. Y esta es una gráfica que también se le hemos mostrado al Ministerio, manifestándole lo siguiente: en Hilo no va a haber tecnología o no hay tecnología que podamos implementar que nos permita cumplir con 20. Así cerremos la fundición. Lo que pasa en Hilo es lo siguiente, fíjense, tenemos una estadística de la concentración de SO2 día a día, durante esos días que la fundición ha parado por mantenimientos que muchas veces duran un mes. Entonces, durante esos días de parada, es decir, cuando la fundición emite cero, el parque automotor y algunas otras actividades económicas han mostrado este comportamiento, llegando a valores inclusive de 40. Entonces, si sin fundición ya se llega a valores de 40, entonces, ¿qué podemos hacer como sector respecto a la fundición? No podemos hacer mucho porque no va a haber tecnología para alcanzar ese valor de 20. Entonces, esa es la gran preocupación que tenemos y que le hemos expresado a las autoridades del Ministerio. Bueno, ya para terminar, ¿qué significaría para el Perú y sus ciudades tener o querer cumplir con este valor de 20, que repito, no existe en ninguna parte del mundo? Japón es el que tiene el valor más estricto, que es igual a 105, valor diario. Pero ¿qué significaría si seguimos con esta norma? Si queremos cumplir la norma, tendríamos que paralizar la actividad económica y comercial y varias industrias tendrían que dejar de operar y gran parte del parque automotor tendría que dejar de circular. Básicamente tenemos que hacer eso, empezar a sacar las bicicletas ir a pie, no sé. En el caso de Hilo, hemos hecho un análisis. Si queríamos o si quisiéramos cumplir con este valor de 20 tan estricto, significaría o implicaría que actividades como la fundición y la refinería estarían en riesgo de ser paralizadas, lo que en el caso de Sauder nos dejaría alrededor de 1.500 trabajadores sin, obviamente, el recurso, la fuente de trabajo, y alrededor de 700 o 7.500 puestos de trabajo conexos. Esto significa empresas contratistas, proveedores de servicios, etcétera. Y finalmente, también es importante esto para pensar qué pasaría en el caso de Hilo. Se estaría cerrando la única fundición de cobre y refinería que nos queda en operación. La fundición de Hilo es la única que produce cobre actualmente, que exporta cátodos, es decir, el famoso valor agregado que queremos darle a las materias primas. Tenemos una sola fundición en el Perú operando, se tendría un retroceso tecnológico, ya que de ser un país exportador de cátodos, nos convertiríamos en un país exportador de materias primas, como lo expresó el ponente en la primera charla. La mayoría de países envían sus concentrados a China, donde China están procesando, ¿no? Y comparándonos con nuestro vecino país del sur, Chile actualmente tiene 7 fundiciones de cobre en operación y refinerías, y su ECA diario es de 250 microgramos por metro cúbico. Ellos han bajado de 365, como teníamos nosotros, a 250. Es un paso gradual. Seguro que el siguiente paso que darán ellos es irse a 125, como les recomienda la OMS. Sin embargo, en el Perú tenemos una única fundición operando en estos momentos y queremos implementar un ECA de 20 que no hay en ninguna parte del mundo. Entonces, estamos en un gran dilema, en un gran problema, y también al implementar estos ECAs tan estrictos, estaríamos cerrando la inversión. El complejo petroquímico tan anunciado para Hilo simplemente ya no iría, porque la capacidad de la cuenca atmosférica ya está saturada, el parque automotor ya está llegando a 20. Entonces ya no irían los complejos petroquímicos ni tanto proyecto que es necesario para el desarrollo del país. Entonces ese es el mensaje que les traía, y finalmente quisiera decir o repetir un poco lo que se ha venido repitiendo en todas las charlas. El Perú es un país minero, qué duda cabe, y creemos que la minería que es responsable y la minería moderna sí es perfectamente compatible con las otras actividades económicas como la agricultura. También creemos que el único camino al desarrollo es la inversión. Necesitamos que haya inversiones. Como no quisiéramos que en vez de que el concentrado de Cerro Verde, de Antamina, se vaya
hacia afuera se instalen nuevas industrias, nuevas fundiciones, nuevas refinerías, para generar más fuentes de trabajo, como quisiéramos eso. Y creemos, finalmente, que la implementación de los ECAs debe responder a la viabilidad tecnológica. Las normas deben darse primero con la certeza de que pueden ser cumplidas. No hay ningún país que tenga esas normas. La Unión Europea, repito, tiene 125 de valor y no tienen planes de cambiarlo. También creemos que los ECAs deben ser establecidos y deben estar vigentes por un periodo de tiempo prudencial. No podemos dar un ECA que dure 1 año, 2 años o 3 años y luego cambiarlo. Tenemos que tener ECAs de largo plazo y tenemos que tener planes también de largo plazo. Y finalmente, los objetivos ambientales deben ser realistas y de ninguna manera deben ser un impedimento para el desarrollo y la competitividad de nuestro país. Muchas gracias.